Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al webinar La formación de lectores en el Perú. Este conversatorio lo estamos realizando como parte de las actividades de Encuentro Literario, espacio dedicado a la difusión de la literatura hispanoamericana, que es organizado por el Centro Cultural de la Universidad de Lima en alianza con la Coordinación de Literatura y Sociedad, que forma parte del Programa de Estudios Generales de la Universidad de Lima, y con el apoyo de la Biblioteca de la Universidad de Lima también. Para más información sobre Encuentro Literario, los microprogramas semanales, exposiciones virtuales y conversatorios mensuales relacionados a este espacio, pueden visitar nuestras redes sociales y página web o escribirnos al correo centrocultural@ulima.edu.pe. En estos mismos canales pueden encontrar también la información relacionada al resto de nuestras actividades mensuales y anuales. A continuación, para dar inicio al webinar La formación de lectores en el Perú, le doy el pase al docente de literatura de la Universidad de Lima, Alonso Rabí, quien nos acompañará como moderador de esta actividad. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Agradezco al Centro Cultural de la Universidad de Lima la oportunidad de moderar esta mesa que tiene como tema un problema que está pues vinculado directamente con el ejercicio docente, ¿no es cierto? Y deberíamos también ampliar un poco ese abanico porque normalmente concebimos el problema de la lectura generalmente desde las áreas de lengua o de literatura, pero en realidad este es un problema que debiera concernir a todas las humanidades en principio y a cualquier otra disciplina, ¿no? Creo que la lectura es un bien que hay que aprovechar desde todos los ámbitos posibles, ¿no? Así que en la medida en que uno desempeña el trabajo docente, ya es de alguna manera un promotor de la lectura, ¿no? Creo que la docencia y la lectura son dos actividades que sin duda van de la mano. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto que hay una especialización, ¿no es cierto?, en la formación, la mediación, la gestión de las bibliotecas, por ejemplo, que son factores que han contribuido mucho al crecimiento de la lectura en el país. Seguro que falta mucho por hacer, pero tengo la sensación de que se han dado pasos iniciales muy importantes y el panel que hoy nos acompaña seguramente nos dará un mayor alcance sobre estos temas. Está con nosotros Connie Phillips del Castillo, desde el departamento de San Martín, la ciudad de Tarapoto. Ella es docente de lengua y literatura, mediadora de lectura, desarrolla proyectos de mediación en educación secundaria y superior, integra el Consejo Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad Provincial de San Martín, preside la Asociación Cultural Lupuna, Artes Amazónicas de Tarapoto, que fomenta el libro y la lectura a través de la Feria del Libro Amazónico, el Festival de Lectura Festileca Amazónico y el suplemento cultural del mismo nombre, Lupuna. Es autora de los libros Dulce Amargo y Diálogos con la Luna y es palmas magisteriales en la categoría Educador. Desde Ayacucho, desde Huamanga, nos acompaña Yesenia Montes Yaupa, psicóloga, mediadora de lectura y escritora de libros cartoneros en quechua. Actualmente es coordinadora regional de la Asociación Educativa Purininchic, Nuestro Caminar, en la que dirige la biblioteca comunal del mismo nombre, Purininchic, acercando y prestando libros a niñas, niños y adolescentes de espacios urbanos y rurales de Ayacucho. Esta asociación es una de las organizaciones promotoras de la lectura y la ciudadanía más importantes de esta región. Y completa el panel es Sioneira Magaña, que estudió sociología en la Universidad Católica del Perú y ostenta un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Brown. Recientemente fue jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú y fue director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura entre los años 2015 y 2018. Ha ejercido la cátedra de literatura y escritura creativa dentro y fuera del Perú, en países como Chile, Cuba, Estados Unidos, México y Uruguay, y como escritor es autor de 3 novelas y un libro de no ficción. A ustedes la más cálida bienvenida. A mí me gustaría romper el hielo
un poco pidiéndoles a cada uno una definición del campo que implica esta actividad, ¿no? Un poco la pregunta inicial sería, bueno, ¿qué es la formación de lectores? ¿En qué consiste? ¿No es cierto? Y cuáles son sus rasgos centrales, ¿no es cierto? Creo que eso serviría para ubicar tal vez al auditorio que nos acompaña en esta discusión, ¿verdad? Entonces, empezaríamos, propongo que empecemos con Connie, luego con Yesenia y cerrar este primer bloque con Ezio, y tendríamos unos minutos cada uno para reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué es y en qué consiste la formación de lectores? Connie, bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, desde mi posición de maestra, para mí la formación de lectores es iniciar en la actividad de la lectura a los niños desde muy pequeños, incluso desde el vientre de la madre, a través de los cantos, los arrullos, el acercamiento al artefacto mismo que es el libro, para que vaya tocándolo, gustando de él, conociéndolo, ¿no? Es acercar la lectura, libro, y lo que significa esta actividad tan suprema que es la lectura a las edades más pequeñas, más tempranas. Y eso implica también tener una serie de estrategias, ¿no? De formas de llegar. Creo yo que esto tiene que iniciarse en el hogar, ¿no? En la familia. Como maestra me he dado cuenta que no es suficiente con la escuela, los chicos ya vienen con ciertos problemas, con ciertas dificultades y carencias, entonces hay que empezar en ese espacio primero, que es el de la familia. Gracias, Connie. Yesenia. Bueno, tu pregunta en realidad, Alonso, me hace pensar mucho en mi historia lectora, ¿no? Y que es, creo, compartida con muchas personas, porque he de admitir que, por ejemplo, en mi casa yo no había tenido el acceso a los libros y la lectura como hubiera pensado, como hubiera querido, ¿no? Tampoco pensaba que era una prioridad hasta que por fin llegué a la ciudad grande, ¿no? A Lima, y me di cuenta de las cosas que me había perdido. Y en ese sentido, yo siempre había pensado que esto de la formación de lectores se reducía al hecho únicamente de acercarnos a los libros como tal, ¿no? Y aprender a leerlos y disfrutarlos. Y recién ahora que soy mediadora, me doy cuenta que no solamente es eso, ¿no? Realmente es importante entender qué significa leer, qué es leer, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera comentar digamos, lo revelador que ha sido para mí leer a varios autores, entre ellos a Graciela Montes, que tiene mi mismo apellido, que comenta que justamente leer es construir sentido, ¿no? Entonces, y en ese mismo camino de construir sentido, el lenguaje y las palabras son justamente este camino que nos permite construir el sentido, ¿no? Y cada lenguaje también tiene su propia forma de expresión, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho en mi infancia, que si bien yo no crecí con libros alrededor, yo crecí con una abuela, con una mamá cantante, con una familia con tanta riqueza oral, ¿no es cierto?, en quechua, ¿no?, en mi lengua originaria, que yo siento que he vivido con muchas cosas que hemos leído a lo largo de nuestra infancia, ¿no? Que no solo se reduce al libro o a la palabra escrita, sino a todo lo que viene junto con ella. Entonces, me da la impresión de que para poder responder a ¿qué hacemos para formar lectores o qué significa formar lectores? Creo que es importantísimo el poder coger a la palabra como constructor de sentido con nuestros niños y niñas. No podemos solamente leer palabras escritas, sino también se puede leer
Miren, se puede leer el cerro, el cielo, nosotros leemos eso aquí, ¿no? En Ayacucho, leemos justamente hasta las nubes, leemos nosotros mismos nuestra forma de ser, nuestras expresiones. Entonces, creo que es importantísimo empezar desde ahí para luego invitar a nuestros niños, a nuestras niñas, a poder también involucrarse, a leer este artefacto, como lo dijo Connie, que es el libro. Interesante, sobre todo si la lectura también nos lleva a la interacción, ¿no? Con los otros. Eso también es un punto central, ¿no? Ezio, Muchas buenas noches. gracias, Alonso. Buenas noches y buenas noches también a Yesenia, a Connie también. Encantado de estar con ustedes. Bueno, es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque, claro, tú preguntas, Alonso, acerca de los actores involucrados en la formación de lectores en el Perú y son múltiples, ¿no? Porque por un lado, por supuesto, hay responsabilidad del Estado en cuanto a la formación de lectores. Hay actores como el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Educación, que tienen entre sus fines, entre sus objetivos, también la formación de lectores. Pero también, por supuesto, hay, como se ha mencionado, vamos, actores sociales que contribuyen también con la formación de lectores. Hablo no solamente de, por ejemplo, espacios comunales de acceso al libro como bibliotecas comunales, sino también del rol de los familiares, como se mencionó antes, ¿no? De los padres, de los hermanos mayores, de los modelos de lectores que uno puede tener a la mano para acceder a la lectura. Ahora, es verdad también que esto nos lleva a pensar a la lectura pues como una práctica sociocultural, ¿no? Es decir, es una práctica que también está inserta dentro de un relacionamiento social específico y que a su vez también da cuenta de desigualdades. El tema de la lectura en el Perú, el problema de la lectura en el Perú, el problema de la lectura y del libro da cuenta también de desigualdades estructurales, pues, de gran calibre en cuanto al acceso a diferentes servicios públicos, siendo uno de ellos el acceso a la información y a la cultura. Entonces, y con esto cedo la palabra, claro, a mí me interesa mucho pensar en cómo se convierten en lectores personas que no crecieron en un contexto lector, ¿no? Cómo se forman lectores en contextos no lectores, ¿no? Y allí es cuando uno nota también cómo muchas veces las bibliotecas públicas, por supuesto, son fundamentales, allí donde las hay, pero también modelos lectores que pueden venir de contextos distintos, ¿no? Amigos, por ejemplo, ¿no? En mi caso en particular, digamos, yo siempre estoy muy agradecido, sobre todo a un amigo en mi adolescencia, que fue el que me guió, el que me prestó libros, el que me alentó a leer. De otra forma, probablemente hubiera sido más difícil, ¿no? Ayer estaba en la inauguración de una feria de libro y comentaba cómo también, digamos, la lectura es pues un espacio de encuentro, un espacio de socialización y que hay que alentarlo siempre, ¿no? Y un entendimiento también de estos asuntos como asuntos de derechos culturales, ¿no? El acceso a la cultura, a la información, a los libros, a las bibliotecas, debe ser entendido como un derecho, ¿no? Creo que eso también es muy importante de entender de esa forma y bueno, quizá ya en los próximos minutos podamos hablar más de ese tema. Muy bien. Eh, Me gustaría continuar pidiéndoles también una reflexión, porque, digamos, este es un tema cuya discusión, cuyo debate es relativamente reciente, ¿no? Yo recuerdo que hace, digamos, cuando yo estaba en la universidad, eh, digamos, finales de la década del 80, inicios del 90, este tema casi no se mencionaba, casi no se discutía. Esto ha venido, esto ha venido, me parece, con más intensidad a raíz de la digitalización, de los contextos donde la tecnología ha empezado prácticamente a adquirir una posición hegemónica, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto
en alguna medida que la tecnología representaba muchas ventajas, pero también ciertos riesgos en relación con la actividad lectora, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles, y quizá podríamos mantener el mismo orden en las respuestas, ¿qué encontraron cuando ustedes inician su trabajo como formadores de lectura? ¿Y cuánto creen o cuánto perciben que se ha avanzado, ¿no es cierto?, en este campo, en esta actividad. ¿Cómo sienten ustedes que han crecido, además, como formadores de lectores? Connie. Oh, sí, yo siento que desde la primera vez que me he enfrentado, digamos, como mediadora, porque ser mediador implica, en primer lugar, desandar formas de haber trabajado la lectura con los chicos. Como maestra, yo tenía otras formas de enfrentarme después de la lectura, o antes, durante o después de la lectura, de una manera muy esquemática, muy estructurada. Luego yo me daba cuenta que a los chicos pues no les agradaba. Incluso que cuando hablábamos de leer y luego de compartir lo que habíamos leído, les resultaba un tanto desagradable, ¿no? Huían de esa actividad. Bueno, en la escuela eso es lo que me pasaba. Pero yo llego a una escuela donde había ya una actividad, había digamos sí, algo que hacía la escuela desde hacía muchísimos años, que era recoger las producciones literarias que los chicos hacían en el aula, ya sea en primaria, porque es un colegio integrado, primaria, secundaria, y lo que hacían en el área de comunicación. Entonces los profesores cogían, leían el trabajo, editaban y publicaban un libro que se llama Campanitas de Oro. Cuando llego yo a ese colegio, yo encuentro esa, digamos, esta tarea que ellos tenían de hacer cada cierto tiempo una publicación. Entonces encuentro que yo no tenía los libros en donde tenía un cuestionario ya elaborado, en donde compartía con los chicos eso, teníamos nosotros que crear nuestras propias preguntas y todo lo demás. Hace muchísimo tiempo pasó eso. También me encontré con una dificultad, que no todos los chicos se interesaban, ¿no? Digamos, por participar de ese evento, que significaba luego de la lectura compartir lo que habían entendido por el mismo tipo de preguntas. Entonces, ahí aparece un momento de formación de mediadores y participo me seleccionan y participo. Mi idea, ¿no?, de lo que yo hacía, que creía que estaba bien, pero al mismo tiempo me enfrentaba a esta dificultad de no tener tanta participación, cambió totalmente. Porque encontré una forma distinta de trabajar, recoger lo que los chicos entendían a partir de la participación de todos. Cada uno aportaba un poquito de lo que había entendido, de lo que había comprendido, y en conjunto se construía el sentido que dice Yesenia del texto. Y es más, podían compartir ellos a partir de sus propias vivencias. Ahora, esto pasó en la escuela. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Cuentos de mi tierra para los niños de mi escuela, que trabajamos con los chicos de quinto, pero que luego lo relatan a los niños de primaria, del primero y segundo grado. Entonces es un proyecto muy bonito, que un tanto se ha paralizado por el tema de la pandemia, porque esto es esencial. Y luego, al ver que se podían hacer ciertas cosas, pero también encontrábamos dificultades, lo que hacemos es hacia afuera. Que yo me daba cuenta perfectamente que nosotros los maestros dentro de la escuela no podíamos resolver todo. Y entonces, como formo parte de una organización cultural, es que empezamos a trabajar con los centros comunales, con los clubes de madre, clubes deportivos incluso. Hemos trabajado con agrupaciones religiosas que nos cedían su espacio y los niños que ellos tenían, y empezamos a hacer mediación fuera. Salíamos, ¿no?, a espacios no convencionales a trabajar. Pero no solamente a trabajar con los niños, sino lo que queríamos es que estuviesen las madres también ahí, para que ellas pudieran entender cómo es que hacíamos la lectura y cómo podían participar.
sido un trabajo arduo, son como, a ver, 4 o 5 años que estamos trabajando esto. Como asociación cultural incluso hemos crecido un poco más. Tenemos una sala de lectura itinerante con la que andamos por las diversas ferias y festivales que tenemos. Justamente ahora ya estamos empezando bueno, tenemos ya un espacio donde tener una sala de lectura que se llamaría Cogollitos, ya le hemos puesto el nombre, Cogollitos. Cogollitos. Sí, que es un cuento de un compañero de acá de San Martín, un cuento para niños que se llama Cogollitos, pues es esa partecita que está germinando de la planta así tan bonita, y eso le queremos poner, ¿no? Y entonces estamos haciendo cosas, creemos que vamos avanzando, pero realmente en el espacio donde estoy falta muchísimo, muchísimo. Vamos a volver luego sobre lo que falta hacer precisamente. Muchas gracias. Yesenia. Bueno, nosotros, la Asociación Puriminchi, sale desde el año 2019 a los espacios públicos aquí en Huamanga, en Ayacucho, principalmente en parques. Nosotros prestamos libros a las niñas y niños que están jugando ahí de manera libre y voluntaria. Ellos se acercan para poder leer. Y en ese sentido, podemos decir que al inicio todos los niños tenían mayor interés, pensaban que vendíamos, ¿no? Entonces creían sus papás y ellos también pensaban que les íbamos a cobrar, que iban a comprar los libros, porque aquí en Ayacucho la oferta de libros, digamos, no es tan variada ni tampoco tiene calidad. Entonces, por ese sentido, al ver los libros, decían, seguro están vendiendo, no creo que solo sea para prestar, ¿no? Entonces, este hecho de confiar, de acercarse, ha sido algo que hemos ido superando poco a poco, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo también hemos visto que al principio nuestros niños o las niñas y niños que participaban en nuestras actividades no tenían mucho cuidado sobre los libros también, porque a veces se piensa que como se presta, no se valora, se piensa que es, bueno, no vale mucho, ¿no? Se puede usar, y entonces algunos niños como que no sabían cuidarlos o descuidaban, a veces comiendo, estaban leyendo, y en los espacios abiertos es un poco difícil también controlar estas cosas, ¿no? Entonces, incluso antes de la pandemia nosotros ya usábamos el gel, el alcohol en gel para lavar las manos y todo ello. Y poco a poco fueron también mejorando en el hecho de cuidar los libros, de ver al libro como un objeto cultural, como un objeto valioso, ¿no? Porque muchos de estos libros, yo pienso que la literatura infantil es arte, la verdad, porque es una forma de acercar arte a las niñas y niños que quizás no pueden ir a un museo, a un espacio de este tipo, ¿no? Entonces, eso fue lo que encontramos aquí, y sobre todo lo que encontramos también fue que hay mucho facilismo, ¿no? Todos quieren leer libros que sean cortitos, que tengan los dibujos súper con los ojitos y eso, ¿no? Y poco a poco, en este proceso de constantemente salir y participar, hemos hecho que ellos puedan darle oportunidad también a los libros que, digamos, no son tan atractivos visualmente, pero que en el fondo también tienen mucho que aportar, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido una construcción y genera también un sentimiento de logro, una satisfacción en nuestros usuarios, vemos, ¿no? Y dicen, wow, se sorprenden muchos por la cantidad de libros que han leído, pero también porque el libro también puede ser un reto, ¿no? Que superan al concluir, ¿no? Y entonces esas cosas generan una satisfacción. Lo vimos también en Sarwa, cuando nosotros fuimos, Sarwa es una comunidad rural que está a 3 horas de Huamanga, donde tienen niños quechohablantes, todos son niños quechohablantes. Ahí fuimos nosotros los que nos fuimos de bruces, no los niños, sino nosotros, porque en nuestra experiencia, pues, ¿no? Dijimos, bueno, ya tenemos una cantidad de libros, los van a leer, y nos fuimos de bruces porque no habíamos pensado en nuestra literatura infantil en quechua, escrita en quechua, ¿no? Y eso también es todo un tema y es una necesidad en nuestro país. Yo creo que necesitamos que nuestra oferta editorial también le ponga el ojo, no solo en la literatura en lenguas originarias en general,
sino también en la literatura infantil, que ya después, cuando nosotros mismos empezamos a escribir los libros, que resultaba que eran libros cartoneros y no sabíamos que se trataban de ellos, cuando escribimos los libros nos descubrimos que en realidad hay mucha necesidad, incluso en la ciudad, de estos libros infantiles, ¿no? Muchos niños, luego ya cuando leímos aquí en los parques de Huamanga, muchos niños se sorprendían de esta riqueza cultural, de esta forma de tener también el libro, ¿no? Ahí, y empezaba el diálogo intergeneracional, ¿no? Entre los niños con sus abuelos, con su mamá. Ay, yo no sabía esto, ¿por qué no me has enseñado? Y toda esta historia que por años tenemos en nuestro país de discriminación, de los prejuicios y todo ello que hay, yo pienso que más que en el mismo campo, en la ciudad, ¿no? En las ciudades grandes. De hecho, yo decía, ¿no? Creo que donde deberíamos trabajar el tema intercultural no es en las comunidades indígenas, sino es aquí, en las ciudades grandes, ¿no? Donde hay mucho que aprender en realidad. Y bueno, creo que los niños actualmente han perdido el temor del lápiz y del papel, ¿no? Se han animado también a poder escribir y expresarse, no solo en palabras, sino también en imágenes, estas historias que ellos mismos viven, ¿no? Se sorprenderían de las cosas que un niño andino vive y disfruta también, ¿no? Y a veces lo más interesante es que al principio cuando empezamos, ellos decían, ¿a alguien le importará pero esto? ¿A alguien le parecerá interesante esto que voy a decir? En quechua, ¿no? Y me pasas chaitas hilijasas, ¿no? ¿A quién le va a importar? ¿Para qué voy a escribir, no? Y después, cuando hicimos nuestra feria del libro cartonero, ellos mismos, entre ellos, se sorprendieron de las cosas que escribían, ¿no? Y a mí me pasó igual. Yo también me fui de noche, volví tarde, nos quedamos en el campo y volvimos de noche con nuestro burrito, ¿no? Ellos contaban, por ejemplo, que, bueno, en el campo cuando no hay carro, siguen a su burro. Y el burro sabe por dónde es el camino, aunque esté todo oscuro, ¿no? Entonces, ahí descubrimos que el burro tiene linterna en su ojo, ¿no? Incorporado, aunque no. Y esas cosas interesantes que uno va viendo. Qué maravilla. Eso, entonces yo creo que los libros son un camino interesante también de expresión y sobre todo de generar este vínculo entre los lectores que estamos alrededor de. Sin duda, y claro, yo solo añadiría que desde mi posición como docente universitario me interesa a mí promover una doble cultura, ¿no? O sea, la cultura del placer de leer, pero también la cultura del esfuerzo por leer, ¿no? Porque, digamos, como dices tú, hay retos, ¿no? Hay libros que lo retan a uno y hay que aprender a relacionarse con esos retos también, ¿no? Hay que crear ese vínculo también con la dificultad, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Ezio. Sí, vamos, bien, bien interesante lo que comentan ambas, ¿no? Y yo quisiera más bien, vamos, contribuir a la discusión, a la conversación, vamos, comentando acerca de algo en lo que yo creo verdaderamente, de lo que estoy muy convencido y que creo que, bueno, tú mismo, Alonso, lo decías en la introducción a la mesa, ¿no? Cómo definitivamente estamos en un mejor momento para el ecosistema del libro y la lectura que lo que estábamos hace algunos años, hace algunas décadas, ¿no? Y mi parecer también es que ha habido, no logro identificar bien en qué momento, pero desde hace ya algunos años, y es una tendencia creciente, por cierto, también no solamente en Perú, sino en el mundo, que concibe la formación de lectores no, o las estrategias de fomento lector, de formación de lectores, no solamente como estrategias que significan una reacción a un texto leído, una reacción que puede ser, por ejemplo, organizando, qué sé yo, periódicos murales, títeres o pasacalles, sino más bien volver a formar lectores dándole la importancia al texto y a la lectura además en voz alta también, ¿no? Volver a una socialización que se hace
a partir de lo leído y que se basta a sí misma la lectura para generar una herramienta suficiente para formar lectores, ¿no? Y creo también, por cierto, que en el caso peruano ya, para para la difusión, si se quiere, de ese enfoque, ha contribuido mucho también la existencia de la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú, que es un programa que organiza el Ministerio de Cultura, Casa de la Literatura Peruana y Biblioteca Nacional desde el año 2018 y que tiene justamente un enfoque de esa naturaleza, además de un enfoque de derecho también, como el que decía antes, y que ha venido durante los últimos 4 años ya, este año están en la cuarta edición, formando pues a mediadores de lectura, mediadores culturales con este enfoque, con ánimos también de que estas luego ayuden difundiendo los conocimientos y el enfoque que se ofrece en este espacio. Pero también pienso, por supuesto, que la actual ley de fomento de la lectura y del libro, y que reconoce además a la lectura como un derecho, al menos enunciativamente, lo cual ya es bastante, creo que es una ley mucho mejor que la ley anterior, que la ley del libro, ¿no? Yo creo que esta es una ley que pone al lector en el centro de la ley, ¿no? La ley anterior ponía a la industria editorial en el centro, y es un enfoque radicalmente distinto, porque esta nueva ley no descuida, por supuesto, digamos, las políticas que se deben dar para fortalecer también la industria editorial peruana, pero pone, repito, al lector en la búsqueda principal de los diferentes artículos, y uno de ellos, que quizás sea de los más importantes, aunque hay varios, ¿no? Es la creación también de Fondolibro, una nueva versión del Fondolibro que en esta ley incorpora también 16 millones de soles anuales para que, entre otras cuestiones, se compren libros anualmente para bibliotecas públicas municipales y espacios de lectura, lo cual es verdaderamente estupendo, y nunca antes habíamos tenido en el Perú una ley que posibilitara una cosa así. Pero además de eso, que ya es bastante comparativamente con lo anterior, recordar también que hace 3, 4 meses se ha aprobado la nueva ley del depósito legal, que también es un avance importantísimo para temas del libro y la lectura, porque es una ley que, entre otras cosas, permite el acopio de los libros del depósito legal de manera descentralizada. Eso es algo importantísimo, ¿no? Hasta antes de esta ley era necesario venir a Lima, a la Biblioteca Nacional, en la sede en Lima, para entregar los libros. Después de la aprobación de esta ley, será posible, luego de su reglamentación, que los editores de Ayacucho, de Puno, de Arequipa, de Trujillo, de donde sea, puedan hacer entrega de los libros en sus propios lugares de origen, y eso va a contribuir a dos cosas, entre otras quizá, pero por un lado a hacer un mejor acopio de la memoria bibliográfica nacional. Me da la impresión de que hay mucha producción que no ha hecho depósito legal justamente por su inaccesibilidad, y por otro lado también contribuirá, ya que parte de los libros se quedarán en los propios lugares de origen, a dotar a las bibliotecas públicas de esa zona o de ese departamento o de esa ciudad. Y lo último, creo, para ya también ceder la palabra, creo que es muy necesaria, muchas personas lo vienen diciendo, la aprobación de la Política Nacional de la Lectura, el libro y las bibliotecas, que es una política que se viene trabajando por lo menos desde el año 2016, tiene ya varios años trabajándose, desde que yo estaba en la dirección del libro. De hecho, venimos ya impulsando esa política, ha tenido varios cambios, varias etapas, varios periodos, y entiendo que está a puertas de aprobarse. Yo insto, digamos, al Ministerio de Cultura a hacerlo. Ojalá que lo pueda hacer pronto, porque es una política, repito, que ha sido trabajada ya durante muchos años, incorporando muchos actores, pero que a la vez también, y coincido con Yesenia en el aspecto de la oralidad,
¿no? Que también es muy importante promover, ¿no? Y eso es una política que también debe dar el marco para desarrollar acciones en favor de la oralidad, del resguardo de la memoria oral, que es pues muy importante en general, pero también en particular en un país como el Perú, ¿no? Ha sido muy interesante porque, digamos, mientras Connie y Yesenia tienen un enfoque evidentemente pedagógico, ¿no es cierto? Por su labor, por su propia labor, eh, tú hablas desde el lado público, ¿verdad? Desde el funcionamiento de todo el aparato público en relación con la lectura. Es interesante, ¿no? Es interesante porque veía como una paradoja el hecho de que en cada elección a los políticos se les obliga a firmar compromisos por la democracia, pero nunca por la lectura, por ejemplo, o nunca por las bibliotecas, que no sería una mala idea, ¿no? Ya que viene con una mochila tan pesada, quizá podrían añadir la lectura o las bibliotecas a una lista de tareas pendientes, ¿no? Eso sería muy importante. Em, la tecnología, ¿la usan, no la usan, cómo la usan? ¿Sirve, no sirve? Porque claro, en el discurso de mucha gente sobre la tecnología pesan también algunos estigmas, ¿no? Eh, pero entonces, me gustaría explorar un poco en la relación que tienen ustedes con la tecnología, digamos, en el vínculo con su actividad como formadores, como mediadores. Connie. Bueno, nosotros usamos la tecnología porque, bueno, digamos, las aplicaciones o en este caso el Zoom o el Meet, que nos acerca a los que están al otro lado, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos hacer talleres, ahora estoy hablando como parte de la asociación cultural. En un año, en lo que ha venido la pandemia, en un año nosotros hemos tenido que adaptarnos así a la velocidad del rayo, como decimos acá. Tan violentamente fue todo que era o nos adaptamos o morimos, nos quedamos en nada, porque todas nuestras actividades siempre fueron presenciales. Nosotros priorizamos eso, ¿no? Privilegiamos el hecho de estar junto a la comunidad, a los niños, los maestros, los escolares, la familia. Pero dada la situación de la pandemia, eso tuvo que cambiar drásticamente. Empezamos nosotros, bueno, dentro de mi asociación cultural, nosotros tenemos son 3 varones y una mujer, yo soy la única integrante. Tuvimos que aprender, vimos todo, había algunos que ya manejaban perfectamente y fueron las puntas de lanza que ayudaron a construir nuestro trabajo a través de la virtualidad. Hicimos una feria virtual el año pasado y sí, y los talleres, hicimos una serie de encuentros virtuales, tuvimos que aprender a la mala y estuvimos y lo hicimos bien, lo hicimos excelente, hicimos homenajes a diferentes escritores de la Amazonía por los 50 años de fallecimiento que ellos tenían. Pero también empezamos a hacer talleres con los niños, hemos programado talleres, digamos como piloto, era como que queríamos encontrar una forma adecuada para interactuar con los niños, ¿no? Ya que no podíamos de manera presencial. Y eso hemos estado haciendo, hemos estructurado una serie de talleres en donde leíamos, nosotros trabajamos la lectura en voz alta, leíamos seleccionábamos los textos y los leíamos y luego iniciábamos la conversación literaria, ¿no? Sí es posible trabajar, no hay ningún problema. Digamos, la dificultad está en el hecho de que muchos de los niños que quisiéramos nosotros que participen, que es el público que generalmente acude a los espacios donde nosotros nos encontramos, realmente son niños digamos, de los asentamientos humanos, de ese tipo de comunidades, no cuentan con la tecnología como para poder enlazarse a ese tipo de eventos, ¿no? No todos. Si nosotros lanzamos, por ejemplo, a través de nuestra página un taller o a través del Facebook, no un taller,
una sesión de lectura. De hecho, los que se van a inscribir son niños que cuentan con esos aparatos tecnológicos. No los niños que necesariamente quisiéramos nosotros que estén participando, porque ellos requieren más de estos aportes, son gratuitos además. Pero sí, no nos ha vencido la tecnología, estamos ahí, estamos trabajando. Es más, consideramos que muchos de los eventos que nosotros vamos a hacer de aquí para adelante tienen que ver con esta parte, pues, a medias, ¿no? Entre la presencialidad y también la virtualidad. Que además hemos encontrado que hay una riqueza que eso le ayuda. Por ejemplo, tenemos una feria de libros, que le decimos la Feria del Libro Amazónico, en donde hacemos digamos, una difusión de todas las publicaciones de nuestros amigos escritores de acá de la Amazonía. Y como no se puede hacer de manera presencial todos los eventos, entonces ponemos los libros, la exposición venta es a través de nuestros tolos y todo, y los eventos como los talleres, presentaciones de libros, la mayoría de ellas a través de los enlaces, ¿no? Virtuales. Entonces creemos que al contrario eso está potenciando también nuestro trabajo. Una cosa que no ha pasado es que nos conocían solamente en el espacio donde estábamos, San Martín, algunas cosas a través de los enlaces y esto, ¿no? Los talleres en los que participábamos. Pero ahora nos conocen en todas partes del mundo. Nos preguntan cuándo ya van a hacer el evento, ¿no? Y entonces si estamos, y esa es, digamos, una de las cosas positivas que ha tenido, si podríamos hablar así, el hecho de que nos hayamos unido en un evento tan grande como es esta pandemia. Interesante porque, claro, yo quería sumar el ejemplo de la Feria del Libro Virtual de Cajamarca, que se ha realizado por segunda vez este año, y entiendo que bastante exitosa. Así que sí, sin duda creo que lo digital tiene mucho que dar aquí. Yesenia. Bueno, en nuestro caso también ha sido interesante, ¿no? Yo creo que antes de la pandemia nosotros habíamos estado como en el cuento del sapo, ¿no? Mirando solo nuestro estanque, acá en Huamanga nada más. Y recién con la pandemia, la tecnología nos ha ayudado a ver desde más arriba, ¿no? Nunca habíamos pensado, yo que iba a pensar estar aquí en el Centro Cultural de la Universidad de Lima, ¿no? Creo que eso es producto justamente de que hemos salido de lo que estábamos haciendo a publicarlo, a hacer actividades así, a través de la tecnología, ¿no? Por ese lado, como dice Connie, creo que ha servido también para unirnos, para conocernos y, ¿sabes?, para también descubrir experiencias impresionantes. En nuestro país hay muchas cosas muy bonitas que se están haciendo, pero que no se ven, porque quizás no están en Lima, porque quizás están en otros espacios donde no hay justamente este acceso, ¿no? Eso, por un lado. Lo otro que hemos descubierto con la tecnología es los libros o las bibliotecas digitales o espacios digitales que tienen libros, ¿no? Nosotros nos hemos sorprendido, o sea, jamás hubiéramos podido leer muchos de los libros que hemos leído si no fuera porque descubrimos estos espacios gracias a la tecnología, ¿no? Hay bibliotecas digitales que venden libros de editoriales de Colombia, de México, de todo el mundo, que así nada más acá no podríamos comprar, ¿no? Por ese lado ha sido también revelador y para nosotros ha sido bien así, digamos, nos ha sorprendido y nos ha hecho que el mundo también no sea tan grande, ¿no? Si no pareciera que estamos ahí nada más a la distancia de un clic, por ese lado. Pero también otro de los aspectos que podría destacar es de pronto, nosotros trabajamos aquí en Huamanga con grupos así como clubes de lectura con niños y niñas acá de manera virtual, pero en Sarwa, que es una comunidad rural, no hemos podido hacer eso porque justamente la conectividad allá no es tan buena, ¿no? Por ser una zona rural. Entonces,
el Estado les ha dado a cada niño de Sarwa ya para este año sus tablets, ¿no? Y nosotros nos emocionamos, dijimos, ¡yay! Tienen tablets, vamos a poder hacer actividades con ellos y todo lo demás. Y grande fue nuestra sorpresa. Incluso pensamos, dijimos, seguramente en su tablet educativa, académica, deben tener algún, no sé, alguna biblioteca digital donde hay un montón de libros. Vamos a revisar. Grande fue nuestra sorpresa al ver que las tablets que están dando a los niños en las zonas rurales no tienen ni siquiera un lugar, ni el de la Biblioteca Nacional, que dicho sea de paso es valiosísimo. Nosotros también hemos usado muchos libros de ahí, ¿no? Desde su aplicación digital. Entonces ha sido para nosotros de verdad bien doloroso, ¿no? Descubrir esto y seguramente así como esto en muchos lugares rurales del Perú, teniendo esa oportunidad el Ministerio de Educación de poder acercarles a libros de manera digital siquiera, no lo ha aprovechado como se debería. Y es lo mismo que pasa, ¿no? Ese desinterés por la biblioteca física, ahora se ve también en ese mismo desinterés en el aspecto digital, ¿no? Teniendo ya ese material, yo la verdad, para nosotros ha sido así como que no podíamos creerlo, ¿no? Cuando lo vimos. Pero ha sido algo muy interesante de ver. Y creo que por ese lado también hay muchísimo que trabajar, ¿no? No solamente con quienes estamos directamente con los niños, sino con quienes deciden o quienes tienen el poder de decidir sobre estas cosas políticas públicas a nivel de nuestro país, ¿no? En relación a la lectura. Pero esos fueron los retos. Hemos aprendido, al igual que Connie, nosotros también nuestra asociación hemos sufrido, hemos sudado, hemos descubierto nuevos talentos también frente a la cámara, porque antes jamás nos hubiéramos parado frente a una cámara. Y creo que todo eso es parte de un proceso de aprendizaje. Para nosotros ha sido, tratamos de verlo como algo positivo, porque realmente de otra manera no hubiéramos podido también acceder a muchas otras cosas que ahora sí podemos. Muchas gracias, Yesenia. Ezio, cerramos contigo este bloque y vamos a pasar a algunas preguntas que nos manda el público asistente a este webinar. Claro que sí. Mira, vamos, varias ideas que me surgen a partir de lo que mencionaba Connie y Yesenia, ¿no? Que ha sido también de nuevo muy interesante. Primero quería, vamos, reaccionar estando completamente de acuerdo con lo que comenta Yesenia a partir de la propia experiencia de un acceso tan complicado desde muchas partes del Perú a los libros, sean libros digitales o incluso un paso atrás al Internet, ¿no? A través del cual se puede hacer uso de estas tecnologías, ¿no? Y claro, desde la Biblioteca Nacional el año pasado, cuando abrimos la Biblioteca Pública Digital, consideramos que era fundamental, o sea, no había duda de que era algo que se tenía que hacer, ¿no es cierto? Más aún cuando entramos en pandemia, ¿no? Cuando entramos en pandemia o en emergencia sanitaria, era sin duda algo que había que hacer. Yo no entendíamos con el equipo, y si quieres, no entendía como ciudadano que no hubiera una biblioteca pública digital del Estado peruano, ¿no? Que prestara libros contemporáneos, ¿no? Novedades, muchas de ellas, libros de gran calidad a sus usuarios. Y al mismo tiempo también, y ahí no puedo estar, vamos, más de acuerdo con Yesenia, en que tampoco entiendo cómo es posible que el Ministerio de Educación no tenga una biblioteca digital escolar, ¿no? O sea, es necesario que el Perú tenga, por un lado, una biblioteca pública digital, que es la de la Biblioteca Nacional, hay que seguirla fortaleciendo, hay que darle más recursos, solo para que vean lo pequeña que es, ¿no? Comparada con otras. Ahora mismo es una biblioteca que tiene alrededor de 7.000 libros. La Biblioteca Pública Digital de Chile tiene unos 100.000 libros disponibles, ¿no? Y eso no es otra cosa que recursos económicos finalmente para poder hacer
los pagos necesarios para tener una plataforma funcionando, una plataforma de esa naturaleza funcionando, ¿no? Y claro, además en otros países hay esa distinción muy clara entre la biblioteca pública digital y la biblioteca digital escolar, ¿no? Son dos bibliotecas distintas que tienen lógicas distintas, de la misma forma que la biblioteca pública y la biblioteca escolar tienen lógicas distintas. La biblioteca escolar está ahí principalmente para contribuir con los objetivos pedagógicos, entre otros, pero también en ello, ¿no? La biblioteca pública tiene otros fines. Lo mismo aplica, pues, para esa diferencia entre biblioteca digital escolar y biblioteca pública digital, y creo que es muy importante que como ciudadanos, como sociedad civil, demandemos que suceda, ¿no? No es una falta de recursos realmente. O sea, nadie podría decir que el Ministerio de Educación no tiene recursos. Es una falta de voluntad, es una falta de ganas, no sé si de ganas, que eso lo estoy diciendo mal, pero una falta de voluntad política, podríamos decir, ¿no? Que no les hace aún tomar la decisión en ese sentido, y considero que cuando lo hagan será un paso muy, muy importante, porque además creo también eh, que los pasos que se han dado a partir de la pandemia, que es un poco lo que ambas comentaban, que ha hecho pues que muchas instituciones tengan que innovar, ¿no? Ya lo sabemos. Yo creo que eso ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces realmente las instituciones deberían siempre, de aquí en más, seguir fortaleciendo todos los canales también virtuales, ¿no? Porque como muy bien decía Yesenia, qué bien poder, gracias a la tecnología, dialogar de manera verdaderamente nacional, ¿no? Y no como muchas veces sucedía antes de pandemia, y quizá todavía suceda, eventos que se planteaban como nacionales, pero que en realidad no lo eran, ¿no? Porque no tenían representatividad de la diversidad nacional, que obviamente es muy rica, y no solamente rica, sino que también presentan particularidades, pues, distintas, cada cual, ¿no? Así que creo que viendo el lado amable a las cosas, viendo el vaso medio lleno, como se dice, creo que también ha venido el uso intenso de las tecnologías, ha ayudado a conocernos más, a dialogar más, desde una mirada, repito, nacional, ¿no? Por poner un último ejemplo, disculparán, otro ejemplo de la Biblioteca Nacional también, cómo se permitió el encuentro de tantísimas bibliotecas públicas municipales, encuentros virtuales en todos los departamentos del Perú, con autoridades, con bibliotecarios, en fin, eso sin la tecnología no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, creo que también, sin duda, ha traído aspectos buenos, pero ciertamente hay todavía que seguir fortaleciendo esos espacios de acceso, no solamente al libro impreso, a la biblioteca física, que por supuesto también hay que hacerlo, pero en particular a lo digital también, ¿no? Bien, veo que hay varias preguntas, pero voy a verme obligado a seleccionar 3 o 4 para no abusar del tiempo de nuestros ponentes, ni abusar tampoco de la duración de este evento. A ver, hay una pregunta aquí que dice: ¿qué opinan de la tendencia de los planes lectores de seleccionar los libros en orden cronológico, empezando con la literatura clásica más antigua? Bueno, si alguien quiere responder esa pregunta, bienvenido. Yo quisiera comentar algo, y que me parece que el orden cronológico es un criterio, entre muchos otros criterios posibles, ¿no? Quizá yo preferiría, no desdeño el conocimiento de una tradición, evidentemente, pero yo preferiría quizá empezar por libros que conectaran a los chicos con problemas más contemporáneos, más cercanos a su entorno, ¿no? Y de ahí quizá ir hacia atrás, es decir, podríamos establecer una cronología, pero al revés, ¿no? Esa podría ser de repente una manera, no creo que la linealidad sea necesariamente la única salida frente a esto. No sé si Connie o Yesenia o Ezio podrían comentar algo sobre eso. Yo podría, como maestra de escuela, nosotros, por ejemplo, en mi colegio,
y como tú muy bien lo has dicho, es una cuestión de criterios, ¿no? En mi colegio, por ejemplo, el plan lector lo hemos considerado como un espacio en donde los chicos pueden leer otras lecturas que no trae el plan curricular, ¿no? Porque de todas maneras, de primero a quinto, el plan curricular te manda a leer ciertos libros, a estar en contacto con ciertos escritores, ¿no? Que son muy representativos en la literatura nacional, hispanoamericana, universal. Entonces, cuando viene el tema del plan lector, nosotros consideramos que ese era el momento, el espacio, el lugar donde nosotros podíamos leer a nuestros escritores regionales. Entonces cogimos el plan lector, por supuesto trabajando a través de una comisión, y empezamos a buscar qué libros tenemos en la región que pueden ser leídos por cantidad de estudiantes, porque recuerde, con todos los problemas que tiene el plan lector, yo le he escuchado a todo el mundo decir que no sirve, que no vale, no funciona y que hay que eliminarlo, por una serie de problemas que tienen que ver con el tema de ventas, por las editoriales y etcétera, que ha ido debilitando lo que significa el plan lector. Entonces nos encontramos con una realidad que no teníamos libros, podríamos decir, de cierta calidad, porque se hacían con la finalidad solamente de publicar, no habían ciertos parámetros que tenían que cumplirse. Un segundo problema es que esos libros no habían en la cantidad que queríamos nosotros que existieran. Y empezamos a seleccionar, a buscar, y en ese camino, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, estamos hablando 8 años atrás, vimos la posibilidad de conversar con editoriales que surgían también y decirles, por ejemplo, queremos un libro que tenga esta característica, y empezaron ellas también a conversar con nosotros, y hemos tenido nosotros un plan lector que ha durado hasta el día de la pandemia, cuando inició la pandemia. Y, por ejemplo, ese plan lector ha priorizado, ha buscado trabajar a través de los textos, diversos textos, no solamente estamos hablando de los textos que hablen de leyendas, mitos, porque acá se escribe sobre todo tan igual que en otra parte del mundo. Hay poetas, hay mujeres escribiendo sobre el tema del narcotráfico, sobre el tema de diversos temas, ¿no? Narcotráfico, terrorismo. Hay libros en donde hay un montón de escritores escribiendo ahí, y eso muy bien podían llegar hasta nuestros estudiantes. Y pues eso es lo que hemos hecho. Nos hemos acercado a la literatura regional. No están desligados de la literatura nacional y universal, porque el plan, el programa curricular así nos exige, pero los hemos conectado más a través del plan lector con digamos, nuestros escritores regionales. Ahora ya saben quiénes son. Existen escritoras, que existen escritores, que se hace poesía muy buena. No solamente se escribe sobre mitos y leyendas, porque esa es la idea que hay en otros lados, que se escribe sobre la urbe, sobre lo que hacemos, lo que nos pasa, sobre nuestros problemas cotidianos actuales. ¿Y por qué lo hicimos? Porque creímos, en primer lugar, que a través de lo que ellos conocen, de la forma como retratan los escritores regionales el contexto, el entorno, podíamos nosotros acercarlos a los chicos mucho más fácilmente a la lectura y que les gustase. Y como así ha sucedido, hemos tenido escritores regionales que nunca los han desfilando por la biblioteca de mi colegio y siendo aplaudidos por esos niños, ¿no? Y entonces ha sido una experiencia, digamos, magnífica a partir de ese criterio que nosotros hemos tomado para trabajar el plan lector. Interesante. Acá hay dos preguntas que en realidad podríamos fusionar en una, ¿no? Aquí preguntan, por ejemplo, el rol de los padres de familia en la iniciación lectora, pero también hay una pregunta más arribita que dice, indaga si se trabaja con promoción de lectura para adultos. Creo que podemos empatar de repente las dos en una. Y efectivamente me da la sensación de que quizá los adultos están un poquito ausentes de esta actividad. ¿Cómo ves esto tú, Yesenia, por ejemplo? Efectivamente, yo creo que es importantísimo este vínculo. El libro
nos permite este acercamiento, ¿sabes? De intergeneracional también, y es la experiencia que hemos tenido con nuestra biblioteca, que al ser una biblioteca en espacios públicos, permitía este vínculo justamente, ¿no? En el parque, nosotros también invitamos a los padres a poder sentarse con sus hijos y leerles el libro, ¿no? Muchos papás dicen, pero ella ya sabe leer, que lea solita, ¿no? Más bien que mejore su lectura porque está grande y cacarea, dicen, ¿no? Entonces, lo que creo que ellos también han aprendido en este tiempo es darse cuenta de lo importante que es la voz, ¿no? La lectura en voz alta, ¿no? Y es increíble cómo un libro coge mayor valor cuando es el adulto el que lee ese libro a los niños, ¿no? Muchos papás también tienen este temor y dicen, pero yo no sé leer como usted, señorita, usted lee bonito, léale usted, ¿no? Y no es, si hay papás acá que nos están mirando, no es que hay un especialista que lee bonito, no. Usted también puede coger el libro y leer el libro con amor. Yo creo que ese es el ingrediente principal para poder acercar a los libros y a los niños y también a nosotros mismos, porque quizás nosotros mismos no hemos tenido esa experiencia de que alguien nos lea. Entonces, esa experiencia realmente no solo es para el niño, sino también para usted, de disfrute de la historia y de ese momento íntimo de lectura con este ser que tanto ama, que es su hijo. Entonces, es importantísimo sentarnos con ellos y leer en voz alta. Y parece mentira, los niños luego de escuchar justamente la lectura en voz alta de un libro, ellos se conectan solitos con el libro y empiezan a leer en tu voz, ¿no es cierto? Leer ese libro que ha sido leído como tú lo has leído, ¿no? Entonces empiezan a aprender y darse cuenta que para entender es importantísimo entonar bien, respetar las comas, pero tú no le has dicho nada de que respeta las comas, no le has dicho nada, simplemente has leído, ¿no es cierto? Y eso es suficiente incluso para toda la gente que se preocupa por la comprensión de lectura, ¿no? Porque ese es ahorita también algo que los papás, los adultos estamos preocupados porque los niños mejoren su comprensión de lectura y en realidad el problema no está ahí, sino más bien el detalle, o si queremos mejorar esta forma de acercarnos a los libros, es que debemos buscar que este momento de lectura sea un momento agradable, que sea un momento en el que disfrutemos, no solo el niño, sino yo también, ¿no? Como adulto. Entonces va más allá de solamente teatralizar o hacerlo, ay, como para niño, con mi voz, finjo mi voz, disimulo o dramatizo, ¿no? Va mucho más allá. Es simplemente, sin dejar de ser como somos, simplemente leer con ellos, ¿no? Y tener un momento agradable, ¿sabes? Que acerque a los lectores, ya no solamente a ti, sino también a la persona que te acompaña en este proceso. Entonces, eso sería lo que podría decir al respecto. Muchas gracias, Yesenia. Ezio, voy a fusionar dos preguntas para ti, que las veo también conectadas, ¿no? Una indaga por el origen de los problemas de comprensión lectora y la otra indaga por los nativos digitales, ¿no? Que al estar expuestos a distintos medios de entretenimiento, esto puede provocar el riesgo de que estas generaciones se aparten aún más de la lectura. Entonces, creo que de alguna manera hay un vínculo entre las dos preocupaciones, ¿no? ¿Qué podrías comentar? Sí, mira, sobre la primera parte de la pregunta, vamos, con toda honestidad, no soy experto en la materia específica, ¿no? O sea, no tendría realmente ahora mismo un argumento o algunos argumentos que expliquen el problema de la comprensión lectora en el Perú. A lo mejor más bien ahí Connie o Yesenia puedan hacer algún aporte. Sobre la segunda parte, sin embargo, sí... digamos, yo creo que que es muy pronto quizá para saber, ¿no? El efecto que va a tener este mayor uso o este uso intensivo de la cultura digital o de herramientas digitales en el hábito lector en general en el Perú y en el mundo, ¿no? Yo tiendo a pensar, sin embargo, que
que puede más bien alentarlo, ¿no? Digamos, que acceso cada vez mayor, cada vez más fácil al libro, a la lectura. Y por otro lado, también creo que es posible creativamente, innovadoramente, hacer uso de algunas de estas herramientas digitales para justamente implementar estrategias de fomento de lectura. Por ejemplo, estrategias de fomento de lectura que se pueden hacer a través de videojuegos, ¿no? O cómo los videojuegos pueden utilizarse o pueden ser útiles para formar lectores o para hacer trabajos específicos alrededor de un texto literario en el aula, ¿no? Entonces creo que, digamos, hay esperanzas, diría yo, de que nos lleven a pensar que el uso intensivo de tecnologías no necesariamente van van a ir en desmedro de los lectores, ¿no? Porque además también, de hecho, como probablemente sepan, el número de publicaciones, nunca se había publicado tantos libros históricamente, ¿no? Estamos en una época en donde hay una publicación de libros verdaderamente impresionante comparativamente con épocas anteriores. Entonces, eso pues lleva a pensar en una lógica de mercado, de oferta y demanda, pues que allí donde la oferta crece es porque también la demanda reclama esa oferta creciente, ¿no? Así que veremos qué sucede en los próximos años, cómo son los indicadores de lectura. Y por cierto, sobre esto mencionar que el Estado peruano está llevando a cabo una encuesta de hábitos de lectura. Están por empezar ahora pronto, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura, que es muy importante también esta noticia, gracias también, por cierto, a la ley de fomento de lectura de la que hablábamos antes, es posible que se lleve a cabo una encuesta nacional de hábitos de lectura en el Perú, que no se lleva a cabo una desde el año 2004, ¿no? Fíjense el descuido, son 17 años que no se lleva a cabo una encuesta desde el Estado peruano para saber las condiciones del acceso a la lectura y en general los hábitos y comportamientos lectores. Entonces creo que también allí, en los resultados de esa encuesta, que tiene un componente también de lectura en formatos digitales, sabremos mejor cómo ha venido impactando esto en el hábito lector, ¿no? Las tecnologías y lo digital. Muy bien, muchísimas gracias, Ezio. Estamos ya sobre la hora. Hay preguntas muy interesantes que van a quedar en el tintero. Yo quería hacer una reflexión final. Eh, Alguien comenta aquí si creen que cualquier persona podría convertirse en lector y qué estrategias dentro del hogar. Bueno, lo mencionó Yesenia, ¿no? Yo creo que la creación de atmósferas, ¿no es cierto?, que inciten a la lectura son importantes y que los padres sin duda deben involucrarse de la manera más activa, ¿no? Pero sin fingimientos, sin dramatizaciones innecesarias, ¿no? Creo que este acercamiento tendría que ser placentero y natural, ¿no? Hay otra pregunta que dice ¿qué opinan sobre cómo aborda la currícula escolar la literatura? Bueno, a mí me parece, y es una opinión muy personal, que esto debería centrarse en competencias lectoras, ¿no? En competencias interpretativas, en competencias creativas, no necesariamente en estos paquetes que vienen del siglo X al siglo XX, ¿no? Porque yo creo que eso se puede trabajar tranquilamente en una biblioteca o con materiales de referencia, ¿no? Pero creo que donde hay que insistir, donde hay que poner el acento es justamente en las competencias para leer, para decodificar, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que con esto lamentablemente ponemos punto final. Yo quiero agradecerte, Connie, Yesenia y Ezio, por esta participación en esta conversación tan iluminadora y por supuesto agradecer al Centro Cultural de la Universidad de Lima por la idea de generar este espacio para conversar sobre algo que nos interesa cada vez más a muchas personas, que es el mundo del libro y la lectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alonso, Yesenia, Connie, Ezio, por haber sido parte de esta actividad y por el valioso
aporte y las reflexiones que nos han brindado. De hecho, es un tema que resulta necesario y urgente en la formación de la ciudadanía, ¿no? Una tarea tan importante en nuestro país. Quiero también agradecer al público por haber asistido. Les comento o les pido que estén atentos a nuestras redes sociales porque el próximo conversatorio que vamos a tener será sobre la gestión y las dinámicas de clubes de lectura. Entonces pronto avisaremos las fechas, los panelistas, el moderador y esperamos contar con ustedes también en esa actividad. Para conocer más sobre nuestras actividades, tanto de encuentro literario como los otros formatos que tenemos, pueden visitar nuestra página web, nuestros perfiles de Facebook, Instagram y YouTube o escribirnos a nuestro correo que es centrocultural@ulima.edu.pe. Muchas gracias. Buenas noches.